algunas semanas atrás habíamos visto las primeras las diapositivas de este texto de Frankovich sobre la lectura que él hace de estos mitos, ¿no? De los mitos que él denomina el mito de los hermanos enemigos. Como vamos a ver en algunos autores, ¿no? El mito de los hermanos enemigos no es simplemente un término acuñado por Frankovich, ya hay otros autores, como veremos más adelante cuando analicemos el mito de Tezcatlipoca, por ejemplo, y Quetzalcoatl, que es el mito azteca. Ya en un fragmento, Paul Westheim se refiere precisamente a este mito como a los hermanos enemigos, ¿no? Hermanos rivales, en referencia precisamente a la confrontación entre Tezcatlipoca y Quetzalcoatl. Entonces, bueno, Frankovich parte de esta idea del mito que llama de los hermanos enemigos. Y a partir de esta dualidad o de esta polaridad, en todo caso, de los hermanos enemigos, él va a construir su idea del acontecer histórico. El primero de los mitos que él va a analizar es el mito semita no de la creación, ¿no? Sino un mito posterior que hace referencia eh, a Caín y Abel, ¿no? Una suerte de contexto, no sabemos que la creación de la tierra, o mejor dicho, tras la creación ex nihilo que hace Jehová de la tierra, crea luego los ríos, la vegetación, los animales, luego la creación de Adán y para que Adán que estaba, no sé, no recuerdo el término exacto, pero estaba aburrido o estaba solo, crea a las bestias y a los minerales, y bueno, y los minerales, no, perdón, eso es anterior, crea las bestias luego de Adán, pero debido a que aún se, eh, se sentía solo, ¿no? Ya que crea a las bestias precisamente para que las nombrara, Adán decide crear a la primera mujer y para ello utiliza su costilla, ¿no? Eva fue creada de la costilla de Adán. Y bueno, tras una serie de situaciones, en medio está el árbol del conocimiento, como se traduce generalmente en Reina Valera, o el árbol de la ciencia, mejor dicho. Eh, Dios les prohíbe acceder, en todo caso, al árbol de la ciencia o al árbol del conocimiento, y Lucifer, convertido en serpiente, engaña a Eva por lo que ambos comen el fruto del árbol de la ciencia, ¿no? O el del árbol del conocimiento. Ahí, bueno, no estoy seguro, ya que esta parte del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, entonces no sé exactamente el tipo de traducción, ¿no? El caso del Nuevo Testamento, que está escrito en griego koiné, no es el griego clásico de Platón, es el griego koiné, que fue impuesto, bueno, que adquiere forma en todo caso tras la conquista de Alejandro Magno, ¿no? Creo que a veces es un poco más corroborable, si vale el término, o entendible la traducción, ¿no? Debido a algunos, bueno, a muchas de las palabras que derivan del griego, las palabras españolas que derivan del griego, y en algunos casos sí se puede comprender un poco mejor la traducción. Bueno, pero en este caso, por lo menos yo dependo mucho del, de algunas traducciones, como el caso de Reina Valera, en el sentido, perdón, de lo que menciona respecto a este momento y el árbol de la ciencia. Tal vez, Iván, que la anterior vez hacía una mención, ¿no? Al hebreo y ciertos términos. No sé si Iván tiene algún,
eh, o entiende o conoces el término que se utiliza precisamente en el árbol de cómo se traduce, ¿no? El árbol de la ciencia, ¿no? Si es ciencia como tal o en todo caso, cómo se podría traducir, tal vez con un término más acorde a la época, ¿no? Porque, bueno, el término ciencia es también un término moderno, ¿no? Y ahí sí no sé si Iván tiene alguna opinión al respecto. No solamente para contextualizar este momento, porque tampoco vamos a tratar el mito de la creación, no simplemente contextualizando el mito que le interesa a Guillermo Frankovich, que es el mito de Caín y Abel. Am, bien, no sé si Iván tiene algún comentario o Bueno, dime, sí, dime con Iván. respecto, hola, buenas tardes. Bueno, Eh, si hay unas traducciones, por ejemplo, en Eric Fromm, continúa, ¿no? Con esa idea de el conocimiento o la ciencia. Y esta idea de ciencia no tiene que ser comprendida como lo entendemos ahora, ¿no? La idea de ciencia, sino la idea de ciencia que por lo menos está en el Antiguo Testamento, está vinculado más a la idea de dominio. En ese sentido, el pecado original, bueno, ya es las interpretaciones eh, posteriores que hacen sobre ese punto, no es la desobediencia. El pecado original es el dominio que ejerce el hombre sobre la naturaleza. Porque en este mito, por ejemplo, de la creación, es justamente donde empiezan a bueno, para empezar, bueno, solo este comentario más. En el Génesis, por ejemplo, no es el primer libro en escribirse, no hay una secuencia, es el último libro que se ha escrito. Y el libro se escribió en el exilio de Babilonia. Entonces los judíos al perder, por ejemplo, el reino, Israel se dividió, lo destrozaron los babilonios, se llevaron al exilio. Los judíos, estando en el exilio, buscaban su identidad. Entonces, es a partir de ahí que empezaron a crear, ¿no? Con las tradiciones que tenían. Por ejemplo, hay una tradición eloísta, yavista, sacerdotal. Y estas tradiciones se encargan en recrear justamente esta idea del mito. Y detrás de cada personaje, por ejemplo, esta idea, ¿no? De que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el sol, la luna, son imágenes, por ejemplo, de que frente a la imagen de las divinidades de los babilonios, por ejemplo, los babilonios adoran a imágenes creadas. En cambio, la imagen del relato judío es que nosotros adoramos al creador de esas cosas creadas. Y en ese sentido se va construyendo esta imagen del árbol y del conocimiento. Y conocimiento en el sentido como poder, como dominio. Por otro lado, en el caso, por ejemplo, de la literatura como esta de Eric Fromm, que es muy buen referente, esta obra se llama Seréis como dioses, hace una relectura justamente de este tema de la desobediencia que el hombre hace en el relato del Génesis. Y es como si Dios estuviera esperando que el hombre llegase a desobedecer, y es justamente donde recién puede existir el hombre en tanto hombre, igual juntamente con la mujer. En este caso, por ejemplo, Adán y Eva son términos en hebreo, por ejemplo, Adama, que es de Adán, y de Eva también, que significa la madre de los vivientes, o sea, son imágenes, figuras literarias que van apareciendo en este texto. Y lo rico sería verlo, ¿no? Desde qué momento ha sido creado estos mitos hebreos, porque no solamente es eso, porque detrás de eso también hay una institucionalidad, ¿no? De sujetos que van creando estos mitos. Es lo que mencionaba, ¿no? Lo anterior, o sea, la construcción de un mito implica también un tema político y a la vez también implica una institución. En este caso, por ejemplo, ya están estos movimientos que mencionaba, la eloísta, la yavista, la sacerdotal y la deuteronomista, que están bien presentes ahí. Por ejemplo, se vuelve a repetir el relato de la creación dos veces. Y es que el texto no es lineal, el relato no es lineal.
Yo es lo que te puedo comentar sobre ese punto del tema del conocimiento, conocimiento como poder y algo del contexto sobre el Génesis y su formación, ¿no? Literaria. Vale, muchas gracias, Iván. Sí, precisamente, bueno, no conozco mucho este ámbito semita, pero sí se me hace recuerdo a la escritura de estos primeros textos, un texto que estaba revisando de Harold Bloom. Una pregunta más, Iván, ¿tú sabes quién es el autor o autora de estos textos, de los primeros textos, el Génesis, el Éxodo, Números? Sí, esto lo que llamamos el Pentateuco de Moisés, es bien serio porque la mayoría de los textos se han ido escribiendo a lo largo de la historia del desarrollo del pueblo judío. Por ejemplo, este tema del Génesis se escribió, ¿no? En el exilio y apunta a ser el primer libro. Y eso ya parte mucho de la organización y de la ortodoxia judía en la organización, porque esto hay que sumarle también los libros apócrifos o deuterocanónicos que existen en la literatura hebrea. Entonces, ha imperado muy fuerte, por ejemplo, en la reforma del rey Josías, que es posterior al exilio, y empieza a replantearse todo el problema, y ahí se replantea incluso los mitos. Ahí está, por ejemplo, este tema de Caín y este relato de Caín y Abel, que muy en el fondo es el relato, o sea, de manera encriptada, colocan los judíos el relato de Salomón y su hermano, o cómo Salomón empieza a matar a su propia familia. Y eso es lo que van encriptando. Y eso está también, ¿de dónde sacó esto? Está en la literatura, ¿no? En los Targums o en los Megilots de la literatura hebrea. Y eso para aclarar, ¿no? Ciertos elementos, porque utilizan mucho el lenguaje figurado en estos relatos. En el caso, por ejemplo, del Pentateuco, cuando empiezan a hacer la crítica bíblica, Spinoza, por ejemplo, empieza a poner en duda si realmente Moisés ha sido el escritor y el autor de los primeros libros, o si, o si los libros, por ejemplo, el libro de Josué, el libro de Ruth, son los verdaderos escritores, o ha existido un movimiento, alguien que ha llegado a narrar sobre la vida de estos personajes. Eso corresponde mucho a la crítica bíblica. Por ejemplo, ya en la Edad Media incluso ya empezaron, ¿no? Con Maimónides y Vinesra a hacer esa crítica bíblica a la construcción del texto. Spinoza va a ser uno de los pioneros que va a retomarlo el problema en el siglo XVI, XVII, porque ese contexto entre el siglo XV o el Renacimiento y el mundo moderno, la preocupación bíblica es bien seria porque está, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Este tema del griego bíblico, el koiné, Mm, que muchos han empezado a cuestionarlo, por ejemplo, formalmente es griego, formalmente está escrito en griego, pero el contenido es hebreo. Por ejemplo, la Septuaginta es fruto de, este, de lo que es la creación de la Biblioteca de Alejandría. La Septuaginta está compuesta por 70 sabios, 70 y eruditos de la literatura judía, que se reunieron, ¿no? A traducir la Torah, el, el Tanakh, o sea, todo el Antiguo Testamento que conocemos ahora, llevarlo al griego. Y realizan ese trabajo, pero las estructuras es bien seria porque en esta imagen, este concepto, por ejemplo, del monoteísmo, no encajaba, por ejemplo, en la estructura lógica del griego, que tiende a un politeísmo. Entonces los judíos van buscando, ¿no? Elementos que vayan acorde, por ejemplo, para que se pueda comprender esta imagen de un Dios, de la idea de un Dios monoteísta. Y eso es serio porque tiene también eso implicaciones políticas muy serias, muy fuertes. Y, y ese texto repercute en el Nuevo Testamento. O sea, lo que conocemos ahora como Nuevo Testamento griego koiné no es tan koiné como digamos. Es como el idioma que hablan los judíos ahí de Alemania, Cracovia, que se llama el Yiddish. Y el Yiddish parece alemán, pero no es alemán. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento en su estructura
Es en el griego. es el hebreo de los eh, judíos askenazí, ¿no ve? sí, el de No, los judíos askenazis. mm, ya. Este, esto del, y con esto acabo, de esto del Nuevo Testamento, o sea, ahí es, formalmente es griego, ¿no? El concepto Mm, solamente, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el griego aparece el logos, pero el logos no puedes entenderlo como palabra, como razón, discurso. El logos está bien marcado en el hebreo que se traduce como dabar. Y el dabar es la creación, o sea, con las palabras se crea la realidad. Cosa que en el griego es bien extraño porque no entra esta idea de la nada. No hay, por lo menos existe un caos, existe un desorden para que existan las cosas. Pero aquí en el hebreo, este concepto de que la palabra crea, o sea, el dabar crea espacio, crea temporalidad, crea seres, es ajeno, por ejemplo, a la estructura misma del mundo griego. Por eso también en el caso de Pablo de Tarso dice, ¿no? El contenido de lo que él anuncia, el Evangelio, es locura para el griego y es piedra de tropiezo para el hebreo, porque es un replanteamiento total de todas las tradiciones. Y bueno, es lo que te puedo comentar con estas cosas y con yo el te problema, agra ¿no? De los autores. te agradezco mucho. Te decía, te preguntaba eso precisamente porque sí, yo he revisado un texto de Harold Bloom, ¿no? Un autor que se hizo famoso con el canon occidental, y él tiene un texto que se llama El libro de Jota, ¿no? Y porque él parte de la hipótesis que el autor, que en realidad la autora de los primeros tres libros, el Génesis, el Éxodo y Números, pudo haber sido una mujer que pertenecía a la corte del rey Salomón. No piensan que es Betsabé, que era una mujer hitita que tomó el rey David como esposa, imagino. Y claro, especula bastante con la intelectualidad de esta autora, ¿no? Con la forma en la que se debió, o con la que se escribió, obviamente a partir de algunos, perdón, ahora sí, Mirko, disculpa, no vi que estabas en línea. Y bueno, Harold Bloom trata de explotar el, este personaje, este personaje J, ¿no? Que llama J, no sabe exactamente su nombre, no se sabe quién pudo haber sido, pero al parecer lo interesante de ese texto es que la escritura original posiblemente del Génesis, del Éxodo, ¿no? Y es el Éxodo al que se refiere con mayor, eh, con más extensión, no, era un texto que escandalizó a, a- imagino, a los sacerdotes de la época, ¿no? Por lo que cuando estos textos salieron, ahí sí no tengo mucha idea, cuando se publicaron o cuando se formaron parte de un corpus, ¿no? De textos, tuvieron muchas transformaciones porque él menciona que esta tal J, ¿no? Em, interpreta o construye el personaje de Yahvé como una persona muy humana, ¿no? Ahí sí no me animo a decir tipo Zeus, pero es un personaje Yahvé en los escritos originales que come, bebe, incluso se enoja, incluso dice Bloom, hay momentos en los que incluso se regocija en sus propias maldades, ¿no? Al punto que en el Éxodo, cuando le pide a Moisés que libera a los esclavos, Moisés se niega y el otro se enoja. Al final prácticamente obliga a Moisés a, a sacar a los esclavos, ¿no? al desierto del Sinaí, si no me equivoco. Y ya una vez afuera, cuando supuestamente se iban a la tierra prometida, y obviamente Moisés nunca llega porque al parecer en el texto original Moisés se pelea con Yahvé, ¿no? Porque Moisés no solamente quería tierras, no solamente quería tierras fértiles o en todo caso tierras, sino quería más. Y al final Yahvé lo mata a Moisés y él mismo lo entierra con sus propias manos, es lo que dice Bloom.
en esta investigación que él hace sobre esta primera escritora. Es un libro que se llama El libro de J, de Harold Bloom, pero por eso no sé si hay, claro, entiendo Spinoza, bueno, Spinoza tampoco es un historiador, ¿no? Que se ha dedicado a indagar sobre las escrituras, sobre el origen de las escrituras. No entiendo la posición de Spinoza frente a Moisés, pero bueno, es complicado. Siento que es confuso entrar en estos textos. Realmente hay que darse el tiempo y el bueno, conocer como lo que tú estás haciendo, entiendo, ¿no? Incluso entrar en el idioma para poder entender mucho mejor en qué marco se construye este texto o esto que dices de ciertos términos. Bueno, ya hablando en el Antiguo Testamento, para empezar, lo extraño, que no sé si tan extraño, que hayan decidido escribir el Nuevo Testamento en griego, ¿no? Que no era una lengua del lugar, ¿no? Es como si escribiéramos en Bolivia la Biblia de alguna iglesia en inglés, ¿no? Era el idioma de la intelectualidad de la época, ¿no? Entonces, es complicado. No sé si sabías algo de este personaje o de este estudio que hace Bloom sobre el libro de Jota, que podría haber sido una escritora, al parecer, bueno, muy inteligente, además, que escribía además con mucha ironía, que podría ser Betsabé, y que es otra hipótesis que lanza. Eh, en la literatura, por ejemplo, primero, no conocía ese relato del autor que mencionas, Bloom, Bloom. pero por otro lado, en la literatura judía, Ujú, en los comentarios, por ejemplo, para la Kabbalah o el mismo Talmud, el Talmud de Jerusalén o el babilónico, ujú, después hay la literatura esta de Rashi, que es un autor, se llama la Humash, ya, comenta el Pentateuco, ujú, los libros de Moisés, y empieza a sacarnos ciertos elementos. Por ejemplo, este es el acto del Éxodo cuando cruzan, ¿no?, el Mar Rojo y ujú, los caballos se detienen cuando persiguen a los judíos. El relato, por ejemplo, de Rashi es que Dios desciende justamente en los caballos, posee a los caballos y se detienen para que el pueblo pueda escapar. Y la interpretación que hace este Rashi, por ejemplo, en ese relato, parece pues una imagen así de también como un relato mítico del lado griego. Pero aquí esta imagen es para denotar, por ejemplo, hasta qué punto puede descender esta idea de Dios, ¿no?, en la tierra. Por ejemplo, no está nada lejos lo que mencionabas, esta idea de Dios humano. Por eso en el Evangelio de Juan dice, Dios se ha hecho hombre. Y si ves ese concepto de hombre, sea carne, en griego utiliza sarx, pero en el hebreo utiliza basar. Y el basar es la corporalidad que tenemos, o sea, esta carne sintiente. Y eso es un escándalo en el mundo antiguo. Ni siquiera Zeus puede llegar a ese nivel. Vamos. Por ejemplo, la idea de los héroes, siempre se los ve victoriosos, grandes, fuertes, alguna tragedia por ahí. Pero en la imagen, por ejemplo, de Jesús es al contrario. Y nadie de la literatura antigua, por lo menos es lo que he revisado unos comentarios sobre esta imagen del héroe, ujú. puede retratar a su héroe fracasado. Podrá estar en tragedia, en lo que sea, pero no lo va a mostrar fracasado como lo presentan a Jesucristo en una cruz. Y hasta eso incluso está en debate, ¿no? Con la imagen de cruz que tenemos ahora o la idea de cruz que tenían en el mundo antiguo como un andamio. Y son cositas que están saliendo ahí. O en el caso, por ejemplo, del idioma que te digo, o sea, en el caso, por ejemplo, de San Pablo ha estudiado filosofía. El relato, por ejemplo, de Hechos 16, si lees, por ejemplo, Pablo en Atenas, todo lo que él maneja ahí son categorías estoicas. Y el estoicismo no es nada occidental, el estoicismo es bien semita por el mismo fundador Zenón de Sitio, que era un fenicio.
Y los fenicios son conocidos como semitas también. Por eso también las estructuras lógicas que manejan son diferentes. Y San Pablo no es la excepción justamente en este discurso que hace en el Areópago frente a los epicúreos y a los estoicos. Y se convencen justamente del mensaje que da, porque recurre a la cosmogonía, a la idea del hombre, la idea de la creación. Solamente que la tarrea, o sea, que la arruina al hablar de que un muerto ha vuelto a la vida. Claro, en la lógica del griego, el no ser no puede llegar a ser. Claro, como la creación ex nihilo, que también era sumamente discutida, ¿no? Sí, pero después Licen, vos debieras, perdón. Sí, Sergio. Sí, Licen, no estoy en contra de toda la explicación que está haciendo Iván, ¿no? Pero manejar la escritura tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pensando que hay una unidad y una coherencia, creo que es desentender muy bien lo que los semitas y los nuevos judíos, tanto ortodoxos como nuevos judíos, han realizado a través de la historia. Sí hay filósofos que se han metido en ese tema, como Baruch Spinoza y otros, ¿no? Pero en el análisis crítico y real de lo que es la Biblia y todos los demás, yo solicitaría, para hacer una mejor aprehensión de lo que se está explicando, nos referiremos estrictamente al mito, ¿no? Ya sea el Génesis, desde el Bereshit para adelante, hasta el Pentateuco, que en realidad no se sabe si fue realmente Moisés el que escribió, ¿no? Porque en el último libro del Pentateuco, en el Deuteronomio, se supone que Moisés fue enterrado por Josué. Entonces, ¿quién realmente escribió el libro? ¿No? Entonces, no sé si ese sería más objetivo y preciso análisis. Vale, te agradezco, Sergio. Igual te agradezco, Iván, por la explicación con esto quiero terminar con lo que decía, ¿no? De la continuidad y discontinuidad. Eh, hay una continuidad así netamente ruda ahí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta imagen, por ejemplo, de la creación del Antiguo y Nuevo Testamento, nace por lo menos en el siglo IV, o sea, cuando empiezan a, por razones políticas, a condenar, por ejemplo, este tema de lo judío. Y en el mundo romano, por ejemplo, es bien serio eso. Por ejemplo, los levantamientos del Bar Kokhba va a marcar una fuerte tendencia de un antisemitismo único que también se impregna en lo que se llama el cristianismo emergente. Por ejemplo, ya están las obras de Tassiano, que consideran solamente ciertos libros dentro del canon, dentro de lo que ahora conocemos. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas responde a eso. Está construido por un griego, pero muy en el fondo tiene elementos judíos. O sea, hay una cantidad de literatura y está hecho por judíos, ni siquiera creyentes en Jesús, que encuentran una continuidad con el Nuevo Testamento. Otra cosa es tener en cuenta desde el siglo IV, cuando se empieza a romanizar y helenizar el contenido bíblico y la elaboración incluso de los mismos mitos y del contenido también que va a ir de trasfondo. El mismo Eric Fromm empieza a replantear también este tema de la continuidad que existe tanto en el nuevo como en el antiguo. Si no, si Vale, quieres comprender perdón, con esta capa, para vale, comprender el Nuevo Testamento, necesariamente hay que comprender el Antiguo. vale, te agradezco, Gracias. te agradezco mucho, mucho realmente el comentario, ¿no? Y realmente me abres algunas ideas que estaba pensando. Pero en todo caso, volvamos, vamos a trabajar algo del mito semita, aunque no había pensado tanto trabajar el mito desde la Biblia como tal, sino desde esta construcción que se hace a partir de San Agustín, que no es tanto una lectura de la Biblia, una lectura de los mitos de la Biblia, sino esta lectura del mito de la historia lineal, ¿no? Como al principio había presentado desde estas dos perspectivas, pero veamos cómo se puede articular lo que dice Sergio. También creo que me parece un poco adecuado trabajar eh, los mitos, posiblemente el mito de la creación, ¿no? Tal vez a la par del mito de Hesiodo. No sé si es posible un tipo de comparación de esas características. Y claro, no ir más allá. ¿No? Entiendo lo que plantea Iván de esta continuidad
¿no? Yo ahí no soy ningún experto en absoluto, ¿no? Yo siempre entendía que, y creo que es la mirada de Frankovich que vamos a ver ahora, como que son dos mundos distintos, ¿no? Dos aspectos distintos, ¿no? Pero ahora veo que hay evidentemente lecturas como la de Fromm y otros autores que van a defender una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En todo caso, les agradezco, bueno, a ambos y a Iván mucho más por toda esta explicación. Entonces, volvamos a esto que es más que todo la lectura que hace Guillermo Frankovich, ¿no? Cómo va a tomar estos mitos para tratar de entender el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, como un breve contexto, ¿no? de la creación, ¿no? Luego de que ambos comen el, el fruto prohibido, ya diremos, ya sea del árbol de la ciencia, del conocimiento, como decía Iván, podría entenderse incluso del poder. Ambos son expulsados por, por Yahvé, ¿no? Frankovich dice en algún momento, del mismo modo que Zeus castiga a Prometeo por ser el dador del fuego, Jehová castiga a la serpiente que es la que provee la sabiduría a los seres humanos, bueno, en este caso a Adán y Eva, que es más o menos la idea del, de este paraíso. Yo recuerdo, y tal vez algunos de ustedes recuerdan al docente que teníamos de filosofía griega, Rudy Santibáñez. Creo que algunos lo han conocido, otros, bueno, evidentemente no, él falleció hace unos 4 años más o menos. Él una vez decía una forma no sé si de chiste, de anécdota, que él estaba en el Parque Botánico con, uy, creo que era don Rubén Carrasco, no me acuerdo, pero era otro, un personaje que se hizo igual muy famoso, o Mario Miranda, no sé si era Mario Miranda Pacheco, ¿no? Personajes que en algún momento han relucido en la filosofía. Y bueno, estaban sentados en el botánico y apareció una señora con su hijo, y su hijo tenía, no sé, imagino que algún tipo de retraso, no tenía un problema mental, no sé, no recuerdo si él hacía referencia o si dijo algo referente al síndrome de Down. Y bueno, el punto es que la señora lo acompañaba, lo ayudaba, o como que lo llevaba por esa parte del parque, no imagino, estaban sentados por ahí. En un momento de esos, el chico se separó y empezó a caminar solo. Y, y no sé si era don Rubén Carrasco de la Vega, que, bueno, igual falleció hace poco tiempo. Le dijo, mira, a Rudy, Adán en el paraíso. Era como que pareciera esa la idea de, de cómo era Adán antes de comer del árbol del conocimiento, ¿no? En todo caso, como decía Iván, y aquí obviamente entramos en una suerte de traducción o en la exquisitez del término que realmente se usa en hebreo, ¿no? Si fuera del poder, habría que entender igual que cómo poder se transforma en ciencia, ¿no? Lo primero que me hace pensar en lo que decía Iván es esta idea de Francis Bacon del saber es poder, que obviamente no es como generalmente se publica, qué sé yo, en las redes sociales, ¿no? Saber es poder, como el que tiene saber tiene un poder por encima de los demás. Para Francis Bacon es una idea muy específica, ¿no? Es decir, aquel que conoce los fenómenos naturales, aquel que conoce el mecanismo de la naturaleza va a poder predecir sus fenómenos, ¿no? Y esa es la idea de Francis Bacon de saber es poder, que obviamente no puede ser la idea semita del árbol del conocimiento. No creo que sea ese tipo de poder el que decía hace un momento Iván. Pero bueno, entremos en esto. Ese era un comentario que me llamaba mucho la atención cuando mencionaba a Rudy respecto a Adán en el paraíso.
y bueno, las consecuencias en todo caso, que no solo ocurren con Adán y Eva, sino con la serpiente. Como decía hace un momento, Frankovich hace esta comparación precisamente con Prometeo, el dador del fuego, con la serpiente, o en todo caso Lucifer. Bueno, la serpiente, Lucifer convertido en serpiente, quien es el que les trae o les lleva la sabiduría a los seres humanos, por lo cual son expulsados por Jehová. Y a partir de esto surge el mito de Caín y Abel, que es el mito que le interesa a Frankovich tratar, ¿no? Porque Eh, sí, 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 Antes de que pase a Caín y Abel, claro que sí. el mito de los hermanos, de los hermanos que se oponen, ¿no? Que aquella ocasión usted dijo. Hay un análisis, hay un libro, no Ujú. sé si es John Barnett o si es Keren Yikar, que explica acerca de esa tendencia de agarrar a Prometeo y compararlo con Jesús, la estrella del alba, o comparar a Prometeo con Lucifer, Lucero, ¿no? Que sería la serpiente, el gran dragón, Satanás, un opositor a Jehová, a Dios, todo eso. En contraparte a esto, en la parte de que Lucero sería parecido a Jesús porque sería alguien que libera, que emancipa a la humanidad, que sufre por la humanidad, siente por ellos y todo eso, parecido a la tragedia de Esquilo. Entonces esa es la primera parte que apoya uno de estos autores. Pero en la segunda parte, en la que se trata de que Prometeo es un rebelde a la tiranía de Zeus y trata de desobedecer, de cruzar todas las veces que pueda a ese poder, a ese Zeus déspota, entonces tiene la tendencia ya de analizarlo con un Satanás, con un rebelde, porque Satanás solamente significa eso, ¿no? El Opositor, adversario. adversario, nada más. Y utiliza la Biblia, ¿no? Utiliza a Isaías, a uno de los profetas mayores, utiliza a Ezequiel, otro de los profetas, en donde habla acerca de su caída, habla acerca de su rebelión, y después como y con otros es capturado al tártaro, casi parecido a lo de Prometeo. ¿Dónde dice esto más que todo? Me gusta mucho, esa, si es muy ficcionado, la obra literaria de John Milton, El Paraíso Perdido. Ya Y no lo leí. es ahí donde desarrolla con mejor detalle, ¿no? Cómo Satanás cae, cómo había planeado vengarse, todo eso, ¿no? Solamente para acotar esa parte, licenciado. Súper, te agradezco mucho el comentario. Mira, voy a tomar en cuenta a Milton. Solo he leído el Golem de John Milton, pero no El Paraíso Perdido, me dices, ¿no? Lo voy a leer. No sabía ni el tema del texto. Mirko, estás con el micrófono encendido, ¿verdad? No, tampoco se escucha nada. No estoy con el micrófono, acabo de encenderlo. Ah, ok. Pero tengo una Dime. consultita. Claro que O en sí. realidad dos. Bueno, no, mejor la última me la guardo. En realidad tiene que ver con Pablo. Quería consultar al experto sobre el mito de Tarsis, ¿no? Porque Tarsis no solo es el idioma hebreo, perdón, griego. Había un pueblo perdido de Tarsis, Pablo era de Tarsis, hay una región de Sicilia que se llama Tarsis, hay una especie de gnosticismo de la casa de Tarsis y la cultura de piedra respecto a la cultura del progreso, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que va por ahí también algo de Frankovich, ¿no? Que ha tomado este punto. Bueno, y segundo, el segundo es sobre cuestión metodológica de lo que estamos viendo en los mitos. Tengo una pequeña observación, no contra nadie, ¿no? Sino que cuando hablamos que comer del fruto prohibido se expresa en una valoración de lo prohibido respecto a lo permitido, cuando hablamos de la expulsión de Adán, hablamos de un castigo, esto también implica una valoración, ¿no? De un castigo, porque ese es un castigo, no un premio. Me Ujú. parece que con el mito, una cuestión atenta sería cómo el valorativo lo Se te acaba de cortar, Mirko, el micrófono. ya decía, cómo lo valorativo, cómo valorar, o sea, cómo lo axiológico puede convertirse
o entenderse como un símbolo mitológico, ¿no? Porque estamos hablando de la axiología como simbología, ¿no? Como relación, ¿no? No quisiera entrar de nuevo en las cuestiones estructuralistas del significante, significado, sentido, forma, concepto, etcétera, ¿no? Tal vez la explicación, bueno, eso en otro futuro lo desarrollaré tal vez, ¿no? Pero es que creo que es más el vitalismo. Lo que no se habla, así como el mito Callahuaya, ¿no? Que tiene que sentirse y no tanto expresarse. Pero de todas maneras, mi pregunta era esa: ¿cómo lo axiológico se está tomando como un parámetro simbólico en el análisis mitológico? A ver, déjame ver si te entiendo. Es decir, el caso de Hesiodo, por ejemplo, o sea, Hesiodo ya hace una valoración de las acciones de Prometeo, ¿no? Estamos en el caso de Hesiodo entendiendo, como bien decía Sergio también en otros, eh, en el caso de Esquilo, ¿no? Es el autor el que inevitablemente durante la construcción de su narración, entiendo que no quieres entrar en términos en este contexto estructuralista de, de analizar, como decía, significante, significado, etcétera, etcétera, pero es, creo que ineludible en el sentido de que el momento en que alguien construye una narración, ya sea Hesiodo o ya sea el personaje que ha escrito la Biblia, que inevitablemente está construyendo ya una valoración, ¿no? Hayden White, que es un estructuralista que imagino no te gustará, pero él entiende y él afirma que cuando tú tomas los acontecimientos, incluso, o sea, y estos son mitológicos, pero incluso cuando tomas acontecimientos de la realidad y los introduces en una narrativa, inevitablemente subordinas los acontecimientos a al sentido que tú le das a la narrativa. Y obviamente en ese movimiento que haces, inevitablemente jerarquizas, ¿no? Momentos, personajes, y ahí se va construyendo una valoración, ¿no? En este caso estamos viendo lo que yo mencionaba desde, entiendo, cómo se está planteando en el texto de la Biblia, ¿no? La expulsión, el castigo, y ahí entrando un poco al sentido mismo del término, el árbol del conocimiento o de la ciencia, dependiendo del tipo de traducción que se haya hecho, ¿no? Entonces, yo lo veo por lo menos de esa manera, ¿no? Entiendo que no tienes ninguna afición por el estructuralismo, pero yo siento que ya la misma narración, la misma narrativa, el sentido que uno le da a la narrativa, subordina a los propios acontecimientos y eso hace obviamente que existan preferencias por un lado y por otro. Y bueno, no tan buenas miradas, si vale el término, frente a otros acontecimientos. Creo que iría por ahí. Creo que entendería en ese sentido cómo esto de lo axiológico va a determinar finalmente esta lectura de los mitos. No tanto en nosotros, aunque obviamente nosotros también estamos valorando, pero es el autor, ¿no? Que finalmente en su narrativa nos dice algo. Como lo que ocurre con Hesiodo, ¿no? El Prometeo rebelde frente al Prometeo, precisamente la anterior semana hablaban respecto a lo que decía García Gual, no recuerdo si era Carla o alguien, eh, o alguna de las compañeras, que decía, Prometeo no recuerdo si era el término, el progresista o el salvador de la humanidad, ¿no? Que es precisamente el sentido que le da Esquilo a su personaje. Pero a ver, les pido, vamos avanzando porque ya son las 7 y hemos pasado una diapositiva. Y me gustaría ir cerrando esto de Frankovich. Entiendo que, bueno, igual habrán algunas dudas de la mirada que plantea Frankovich, porque obviamente frente a lo que hemos visto y todo lo que Iván planteaba, por ejemplo, al principio, toda esta linealidad que podría haber, o solamente quedarnos en el estudio del Pentateuco, implicaría, ¿no? Un estudio mucho más profundo de la idea que está sacando Frankovich, que está obviamente extrayendo el,
las ideas más evidentes, las está además llevando a su propio molino, si vale el término, y está interpretando de esa manera los mitos que vamos a ver a continuación. Pero a ver, vamos avanzando. Les pido, veamos por favor el mito de Caín y Abel. Obviamente no lo voy a narrar, simplemente voy a ir al análisis que hace Frankovich con algunas menciones que él mismo toma de Unamuno y también de Jorge, no es Horkheimer, es de Marcuse. Y luego al mito de el hijo pródigo, ¿no? Que es un mito cristiano que según Frankovich es uno de los mitos más importantes de la cristiandad, ¿no? Que es fundacional de la cristiandad, bueno, no sé si fundacional, pero sí fundamental de la cristiandad, que vuelve a retomar el tema de los hermanos enemigos. Para hacerlo, no diré más corto, pero ya para entrar en materia sobre esto, Frankovich afirma que Caín y Abel representan dos formas de actuar frente al mundo, ¿no? Por lo que también podemos entender que a partir de cada uno se van a generar dos formas de acontecer histórico, ¿no? Al final vamos a ver cómo a partir de todo esto, de todos estos mitos que va a analizar Frankovich, en algunos casos vamos a entrar un poco más, como en el caso del mito azteca, con algunos comentarios de algunos autores. En este caso, simplemente vamos a tratar lo que nos dice Frankovich, porque, bueno, yo no he querido indagar tanto en estos mitos debido a que lo siento mucho más conocidos por nosotros. Pero bueno, en todo caso, tenemos dos personajes, Caín y Abel. ¿No? Caín es el hermano mayor, Abel es el hermano menor. Caín se convierte en labrador frente a su hermano, que se convierte en pastor. En determinado momento, en el mito, Caín y Abel preparan ambos una ofrenda para Jehová. ¿No? Caín, entiendo, prepara parte de su cosecha y Abel prepara a la oveja más gorda, el primogénito en realidad más gordo de su rebaño para el sacrificio de Jehová. Jehová ve con buenos ojos la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín, y por lo que Caín se enfurece y esto produce el enfrentamiento primigenio de los hermanos, ¿no? Según Unamuno, Caín siente por Abel el odio gratuito, ese odio que se vuelve esencia del alma, que nace de las cimas de la conciencia y que no puede satisfacerse sino con la destrucción del ser envidiado. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos un Caín, ¿no? Que se vuelve acción, ¿no? Que es más o menos la mirada que nos está planteando Frankovich. Es decir, es el personaje que por encima de Abel es más fuerte, es más poderoso. No recuerdo bien el término de Frankovich, tengo una diapositiva más adelante, frente a un Abel que se traduce más por la debilidad, ¿no? Incluso por la inconsciencia, dicen algunos. He revisado un texto que precisamente lo menciona Frankovich, de Guglielmo Ferrero, y es un texto que se llama El Poder, ¿no? Es un texto, bueno, ven abajo el título, es El Poder, los genios invisibles de la ciudad, donde trabaja precisamente la raíz etimológica de ambos nombres, ¿no? Y voy a leerlo yo para apresurar un poco, debido a que me gustaría avanzar por lo menos hasta el hijo pródigo, que dice: Caín escondería un nombre simbólico cuya raíz etimológica expresaría con carácter general todo lo que es denso, comprimido, activo, absorbente, y más concretamente en lo que respecta a la naturaleza humana, cuanto es fuerte, poderoso, rígido, vehemente, central, cuanto sirve de base, de regla, de medida, de norma, cuanto aglomera, seca, se apropia, asimila, integra todo lo que rodea.
todo esto me llama mucho la atención porque no con las mismas palabras, pero en algún sentido estos términos que menciona Guglielmo, bueno, Ferrero, corresponden en buena parte a lo que Nietzsche, o cuando Nietzsche divide la moral de los amos frente a la moral de los esclavos, ¿no? Precisamente la moral de los amos, el noble griego, se caracterizaba precisamente por ser un individuo que actúa por encima del pensamiento, pese a todo, o sea, su propio lenguaje le permite poseer las cosas. No hay una parte acá donde dice es medida de la norma, ¿no? O sea, él es la base o la regla que mide todo lo demás, ¿no? Que es básicamente lo que Nietzsche decía sobre la moral de los amos, que es aquel que se valora a sí mismo primero para valorar después, ¿no? Frente a lo que Nietzsche entiende por la moral de los esclavos, que sería básicamente la moral cristiana, que es la que mira primero al otro, y precisamente tomando esto que mencionaba, del valorar, que mencionaba Mirko, que mira al otro primero, ¿no? Valora al otro negativamente para poder verse él como una persona buena, ¿no? La moral del esclavo empezaría por el otro eh, y en un segundo movimiento habría una valoración de uno mismo, ¿no? Aquí la idea que nos plantea Ferrero sobre esta raíz etimológica del nombre de Caín me lleva mucho a ese ámbito, ¿no? de la moral de los amos de Nietzsche. ¿Qué pasa con el término Abel? ¿No? El nombre de Abel llevaría implícita una connotación muy diferente, significando en el orden físico todo aquello que de alguna manera se dilata, es tenue, blando, inconsciente, y en el orden moral todo lo que es dulce, pasivo o implica abandono o debilidad en el terreno de las consideraciones políticas. Caín se identificaría con los hombres, llamados a mandar, mientras que Abel sería el portaestandarte de los destinados a obedecer. A ver, vamos con la siguiente diapositiva y luego, si es que alguien tiene algún comentario, lo menciona sobre este punto. Porque inicialmente tenemos un Caín, como decía Ferrero, que se caracteriza precisamente por ser un personaje activo frente a un Abel, ¿no? que se caracteriza por ser blando, pasivo. Su nombre mismo significa debilidad y abandono frente a lo fuerte, lo vehemente, aquel que establece la norma y que se apropia de lo que los rodea, ¿no? Los llamados a mandar. Estará relacionado al nombre de Caín, y los destinados a obedecer, llamados a Abel, serán los hijos, si vale el término, de Abel, ¿no? Frankovich en algún momento igual menciona sobre los poetas del siglo XIX, en particular Charles Baudelaire, que precisamente tiene un poema en el que dedica, ¿no? Hace una loa, si vale el término, a Caín, a quien prácticamente le pide subir al cielo y tirar a Dios a la tierra. Pero bueno, todo en relación a esta etimología. ¿Qué nos dice Toynbee? ¿No? Y yo estoy tomando estas citas, no tanto de los autores, bueno, la de Guglielmo Ferrero sí, pero ni la de Unamuno, ni la de Toynbee. Tenía una de Marcuse. Bueno, voy a ver si está adelante. Son tomadas por Frankovich, ¿no? Y para Toynbee, la muerte de Abel representa el hecho capital de la extinción del nomadismo a manos del hombre industrial en los comienzos de la historia. Obviamente aquí hay una interpretación desde el punto de vista de la construcción de la historia, ¿no? Es decir, el enfrentamiento y el asesinato de Abel sería un hecho definitivo que habría marcado el rumbo de la historia,
Según Toynbee, desde la lectura de Frankovich, Caín encarnaría a lo que se ha llamado el Homo Faber, es decir, al constructor de la civilización, ¿no? Y aquí, contrariamente a lo que afirma Unamuno, que Caín sería un destructor, en esencia un destructor con una esencia, no sé si el término es correcto, maligna, ¿no? Toynbee estaría interpretando a Caín como más bien aquel que es capaz de hacer las cosas, de actuar sobre las adversidades, ¿no? Y eso de alguna forma habría representado el, la muerte de Abel en sus manos. No, mencionaba lo de Frankovich también hace un momento, perdón, lo de Baudelaire hace un momento, ¿no? Para Baudelaire, Caín es también el primer rebelde, ¿no? De algún modo igual relacionado con Prometeo. Esto que decía Sergio me parece eh, fundamental, ¿no? Cómo Prometeo ha sido de alguna forma parangonado con tantos otros personajes, ¿no? Como Lucifer, como el propio Satanás, Satanás que no significa otra cosa que el adversario, y Prometeo no es otra cosa que un adversario de los dioses, o en todo caso del dios más poderoso, del dios de dioses, como algún personaje o como algún autor sostiene. No, del mismo modo, Caín es el primer rebelde, es el primero que se rebela ante, bueno, no sé si el primero podría ser los padres de los mismos, pero él mata a su hermano en protesta, ¿no? Como dice luego que Caín, y esta sí es una cita de Frankovich, ¿no? Que sería la expresión de la inconformidad y la propuesta frente a la actitud sumisa que tiene Abel, ¿no? Y por lo que ambos hermanos de alguna forma aparecen como dos símbolos de la independencia y por otro lado del servilismo, ¿no? Obviamente Caín sería un símbolo de la independencia y Abel un símbolo del servilismo. Pero antes de cerrar este mito, porque obviamente esto va a traer, a Frankovich le va a permitir hacer una conclusión incluso sobre el carácter semita, sobre el castigo que ejerce Jehová sobre Caín. No termina el mito solamente en la muerte del hermano menor en este caso. ¿No? Antes de hacer ese cierre en este caso, me gustaría que pasemos antes al mito del hijo pródigo. El hijo pródigo es un mito cristiano que aparece en los evangelios, no sé exactamente en qué evangelio, y esta parábola, que se presenta como una parábola, empieza con la exigencia del hijo al padre para que le entregue el patrimonio familiar. El padre, que no pone oposición, le entrega su patrimonio al hijo, y este hijo viaja por tierras extrañas y derrocha su dinero, y por ello cae en la indigencia. ¿No? Hay un momento en el que se vuelve porquero y se lamenta por todo lo que había sucedido, y en algún momento eh, él se lamentaba porque su padre le pagaba mejor a sus trabajadores, si no me equivoco, que lo que a él le pagaban. Además que su alimentación y todo ello lo empuja a volver con su familia. Retorna a la casa paterna. La madre no aparece en ningún momento. En pocas retorna tras su fracaso, y a su llegada, contrariamente a lo que a lo que uno podría pensar, porque finalmente el hijo, cuando decide volver, decide prácticamente ir a trabajar para el padre, ¿no? En algún sentido a pagarle por todo lo que le había hecho gastar, o por todo lo que había ocurrido durante ese tiempo, pero contrariamente al arrepentimiento del hijo, cuando llega su padre, lo recibe con mucha alegría, y además
da una fiesta en su honor, ¿no? Al punto que matan, si no me equivoco, al carnero más gordo para la fiesta, por lo que el hijo mayor se siente rechazado y se queja al padre y le dice, ¿por qué haces una fiesta para tu hijo, aquel que te ha ofendido? No recuerdo el término, ¿no? Finalmente se fue, derrochó el dinero y yo que siempre he estado a tu lado, ¿no? Siempre te he obedecido, he trabajado para ti. Y bueno, el padre le responde que su hijo, bueno, que para empezar todo lo que él tenía era también del hijo mayor, en este caso es el hijo menor el que se va, que debería sentirse alegre porque su hermano que estaba muerto había vuelto a la vida y además había regresado, ¿no? Y claro, esto nos lleva a estos dos mitos, tanto del Génesis como del hijo pródigo. Ah, ya, perdón, me estaba saltando esta diapositiva. Entonces, continuando con la diapositiva y luego vamos a entrar a la comparación de ambos, ¿no? Del mismo modo que con el mito del Génesis, en esta historia los dos hermanos se caracterizan porque tienen actitudes distintas, ¿no? Por un lado, el hijo pródigo toma el dinero que le da el padre y decide tomar una vida independiente. Las acciones del hijo pródigo no consienten una previsión para el futuro ni consideran el bienestar de los demás, ¿no? Simplemente toma su dinero y se va y lo derrocha en, en una serie de cosas. Frente al hermano del hijo pródigo, que obviamente ninguno de los dos llega a tener nombre, aparece como el hijo pródigo y el hermano simplemente, que se mantiene al servicio del padre, ¿no? Y sus acciones están enfocadas a cuidar el bienestar de la familia. No, en opinión de Frankovich, esta parábola, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Es decir, el pródigo es aquel que gasta sin medida, ¿no? Alguna vez cuando hablábamos en algún momento de Aristóteles, del justo medio, un ejemplo de justo medio, por ejemplo, sería el avaro como un defecto y el pródigo como un exceso, ¿no? Aquel que no gasta absolutamente en nada y aquel que derrocha prácticamente su dinero, y el justo medio podría ser el buen administrador, ¿no? Y el hijo pródigo es evidentemente que ha derrochado, el que derrocha su dinero, que se convierte automáticamente en un aventurero, además. ¿No? Y ya lo interesante que menciona Frankovich respecto al mito del Génesis es que en el mito del Génesis, y eso es, bueno, no sé si es evidente, pero por lo menos me parece bastante claro Frankovich en esto, el personaje Caín, que sería en este caso el, el aventurero, el individuo que actúa, como veíamos antes, aparece hasta un poco desagradable al lector, ¿no? Lo mata a Abel por envidia, por ese odio que le empieza a tener. Al final, Jehová lo castiga y él corre, tratando de escapar. En el caso del hijo pródigo, precisamente el aventurero, el que aparece como el adversario del padre, el que lo desafía, aparece con mucha mayor simpatía para el lector, ¿no? Incluso se genera mayor simpatía que el hermano, ¿no? Porque finalmente es el muchacho que cae en una condición sumamente dolorosa, ¿no? Como porquero alimentando a los cerdos. Creo que incluso dice que los cerdos comían mejor que él y vuelve completamente arrepentido, y ahí el hermano aparece más bien como muy envidioso del recibimiento que le hace el padre, ¿no? Y eso genera una mirada distinta, es decir, el escritor, si vale el término, del Nuevo Testamento, bueno, en todo caso, de este mito, frente al quien pudo haber sido el escritor del Génesis,
si bien tenían una mirada muy similar, lo que me parece interesante es que ambos tratan sobre dos hermanos, es un mito de hermanos enemigos, como también vamos a ver con el mito azteca y con el mito griego, que ya lo hemos visto, pero vamos a retomar en una diapositiva, no voy a ahondar más en eso, como se podrá ver también en el mito de los hermanos Ayar, en el mito incaico, y también algo que mencionaba algún momento Isael. Bueno, Frankovich lo menciona, no lo trabaja como tal, pero el caso de Rómulo y Remo, por ejemplo, que también son hermanos que se enfrentan, uno mata al otro. No, lo interesante en este caso es que dos veces se menciona este mito, se trabaja sobre los dos hermanos, solo que la perspectiva que se genera el segundo es muy distinta a la perspectiva que se genera en el primero, ¿no? Inicialmente podríamos decir que, viendo en ambos casos, en cada una de estas historias hay tres personajes, ¿no? Un juez, alguien que podríamos entender como un juez, que en el caso del mito de Caín y Abel es Jehová, y en el caso del hijo pródigo es el padre, ¿no? Finalmente es el que decide, es el que da el dinero y luego el que lo recibe. En ambos casos el hermano rebelde, o hay un hermano rebelde. En el primero es Caín y en el otro caso es el hijo pródigo, ¿no? Y el hermano sumiso es Abel y en el otro caso es el hermano mayor. Lo interesante que pasa en esta nueva versión, como dice Frankovich, del mito del Génesis, es que las preferencias por los personajes se invierten, ¿no? Y esto entiende Frankovich. Bueno, primero, Jehová castiga duramente a Caín, ¿no? Por el crimen que ha cometido, ¿no? La preferencia en este caso está por Abel, ¿no? El hijo que obedece. Y en el caso del hijo pródigo, ¿no? Es precisamente el rebelde por el cual el texto tiene cierta preferencia, ¿no? El padre perdona al hijo pródigo pese a las acciones que ha cometido e incluso al final le llama la atención a su hermano por el reclamo justo, podríamos decir muchos, pero le llama la atención por el reclamo que le hace. No, Frankovich en ese sentido sostiene que el mito del hijo pródigo, como decía hace un momento, es uno de los mitos más profundos y significativos del Evangelio. Es un mito fundamental porque este mito concreta la inversión del cristianismo respecto al judaísmo, ¿no? Justamente hoy hablamos con, con Iván al principio, ¿no? Que más bien, lejos de esta inversión que algunos autores entenderán, él mencionaba que había más bien una continuidad, porque los escritores del Nuevo Testamento eran judíos y tomaron muchos de los elementos. No deja de ser interesante, por lo menos a mí me parece interesante que estos dos mitos, eh, con temas muy similares, con personajes muy similares, aparezcan repetidos. Y como decía, para Frankovich, este mito es fundamental porque concreta esta inversión, ¿no? Que está además relacionada con la mirada que tiene el judaísmo y la mirada que tiene el cristianismo, ¿no? Frankovich dice que el judaísmo es una ley, perdón, es una religión que estaría basada en la ley y la obediencia. Por ello, el castigo que aplica Jehová a Caín es muy similar al castigo que aplica a Adán y Eva por probar el fruto prohibido, ¿no? Lo destierra del lugar, además que decreta que será asesinado por alguien de su propia descendencia. Esto también me hace recuerdo cuando veamos la teogonía de Siodo, ¿no? Que cuando Cronos castra al padre, se sabía, la profecía era que un hijo de Cronos lo iba a destronar a él como él lo hizo con Uranos. No, bueno, en este caso destierra a Caín y le dice que será muerto por uno de su propia descendencia. Pero en todo caso, este mito refleja
esta rigurosidad que exige el judaísmo frente a la ley, esta obediencia que exige el judaísmo frente a las normas, frente a las leyes, ¿no? En todo caso, Caín habría sido castigado por infringir las leyes y es duramente castigado. En cambio, dice Frankovich, el cristianismo hace una inversión, o sea, al ser una inversión del judaísmo, sería una religión que estaría basada en el amor y el perdón. ¿No? Diría también, dice Frankovich, que estaría basada en la compasión y por ello la decisión del padre, lejos de castigar al hijo como Jehová castiga a Caín, lo perdona, ¿no? A pesar de haber sido menospreciado por él, pero luego su arrepentimiento implica que el padre tome una decisión y desde la mirada cristiana, que sería inversa a la mirada judía, decide más bien perdonar al hijo, en este caso, ¿no? Al hijo rebelde, ¿no? Al hijo que como Caín no obedece y se rebela de alguna manera contra la autoridad del padre. Hasta acá. No sé qué opiniones tienen. Imagino que habrá muchas. Imagino que Iván tendrá más de una opinión respecto a esta lectura que nos presenta Frankovich de estos primeros mitos, ¿no? Que sería el mito semita, inicialmente el mito del Génesis y luego el mito de uno de los evangelios. No recuerdo realmente en cuál de los mitos, perdón, en cuál de los evangelios está este mito. Pero no sé si alguien tiene algún, más que una pregunta, o en todo caso, dime Mauricio. Quería colaborar con una opción, una visión más que se ha hecho sobre este mito por Hermann Hesse. Súper, dime. En su libro Demian. Y al final voy a más o menos, va a concordar mi conclusión con la pregunta que tenía el compañero, a ver si logramos enlazarlas. Lo que dice en el libro de Demian es que, bueno, lo muestran al mito en una escuela, ¿no? Entonces, dicen, no, había dos hermanos, uno es bueno, pero era débil, este era Abel. El segundo era malo, pero poderoso, que tenía más fuerza, digamos, que era Caín. Entonces ambos presentan sus sacrificios ante Dios y Dios rechaza el de Caín y por la rabia y la ira, digamos, que por no ser reconocido, Caín mata a Abel, ¿no? Entonces Dios lo condena a una tortura eterna que es el sufrimiento. Este sufrimiento de sufrir en vida, que según este cuento es peor que morir, digamos. Y a lo que hace Demián es invertir el asunto, ¿no? Y decir que, no, perdón, además de esta tortura, digamos, Caín es marcado, tiene una marca en la frente, entonces para que se lo reconozca como asesino, ¿no? Entonces Demián le da la vuelta, lo invierte y dice, la marca que tiene Caín es la marca del valor y del carácter. Porque en esa época todos se llamaban hermanos, no había, digamos, no era una historia según digamos, según Demian, no era una historia de solo dos personas, sino que era una especie de historia de que sucedía, ¿no? Que siempre había uno más fuerte y uno más débil, y el marcado representaba más bien el valor y tener carácter, ¿no? Entonces esta marca generaba temor en las demás personas. Y según Demian, también este mito había sido inventado para justificar la cobardía de muchos. Entonces yo logro identificar que Hermann Hesse tiene una fuerte, digamos, influencia de Nietzsche en el tema este de los fuertes y los débiles. Y también quería recalcar que en esta época, como has mencionado, se está consolidando, digamos, el Evangelio. Entonces, se está moralizando a la vez, se está decidiendo qué es bueno y qué es malo. Por eso la interpretación de Demian no tiene ese carácter, ¿no?
Y lo que decía el compañero, ¿no? Sobre qué pasa con la axiología, a mí me parece que va por este sentido, que los mitos en su concepción y en su evolución, digamos, que han ido mutando a diferentes libros, han ido consolidando una moralización, una moral que podemos verse establecido en casi toda Europa por, digamos, la Iglesia Católica, por ejemplo, que tiene bases de comportamiento del bien y del mal establecidas en los libros y en libros que podríamos considerar los míticos, ¿no? Entonces, no sé qué opina, eso quería compartir. Súper, te agradezco mucho, Mauricio. Antes de darle la palabra a Mirko, y ahí terminamos, por favor, porque estamos sobre la hora, y lo cual me llama la atención de esta lectura que hace Frankovich, y esa referencia igual de Nietzsche sobre la moral de los amos y los esclavos, ¿no? En la genealogía de la moral, y esto que mencionas de Hess. Es como que nos movemos en las polaridades que terminan siendo bueno o malo, ¿no? Y entiendo la pregunta también de Mirko en ese sentido, ¿no? El bueno por un lado, el malo por otro. ¿Quién decide finalmente esa polaridad? Bueno, los autores que construyen estos mitos de alguna forma, o posiblemente las lecturas que estamos haciendo, que no pueden salir de esta polaridad, ¿no? Que termina siendo bueno, malo, cuerpo, alma, eh, razón, pasión, ¿no? Y parece que en muchos casos, y eso siento que en momentos le pasa a Frankovich, aunque bueno, siento que va trabajando otros aspectos también, como que no pudiéramos salir de esta polaridad, ¿no? Interesante sería tratar de explotar estas polaridades y tratar de entender el texto a mayor profundidad, si vale el término. Bien, vamos con Mirko, por favor, estamos a 19:33. Dime, Mirko. Ya concreto, sí, o sea, toda Está muy bajito, se escucha entrecortado. ahora, Un poquito, no, ya, todavía. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Estaba de acuerdo con el compañero con la moralización instrumental, ¿no? En realidad, yo recuerdo, no sé qué semestre, hacer un trabajo sobre el caudillismo en Bolivia, ¿no? La naturaleza, etc. Recuerdo que en la época de bueno, los conservadores y liberales, se tenía al Belsu, el Tata Belsu como el líder, un humilde, como indígena, pero al final representaba nomás un valor heroico, un valor como líder del pueblo, la audacia, valentía, etc. Melgarejo, el arbitrario, el servil a otros países, pero el fuerte frente a los indígenas igual representaba otros valores. El caudillo liberal Pando igual, ¿no? Representaba los valores de la audacia, la valentía, la religión, el progreso. ¿Y cuál era el otro polo, ¿no? El polo abélico, si lo podemos llamar, ¿no? Se lo representaba el indígena, pues, ¿no? El débil, el retrasado, el que tenía que superarse para alcanzar el desarrollo de Bolivia. Acá vemos también otro ejemplo de que esta construcción mítica también puede ser usada para justificar cuestiones de dominación, de sometimiento y en realidad para legitimar una mirada frente a otra mirada, ¿no? Que en realidad tiene que ver también con la dominación de los dominantes por los dominados. Los mitos yo creo que pueden también ser usados en este sentido. Estos mitos que estamos estudiando igual. Me parece que en algún momento también ha servido para fines no parecidos, pero análogos a lo que les comento. Súper. Te agradezco mucho el comentario, Mirko. Y sí, definitivamente los mismos caudillos aparecen bajo estas dos polaridades y finalmente sirven para justificar también poderes, ¿no? Algo que también Iván ha mencionado antes constantemente, ¿no? El carácter político que impulsa la construcción de ciertos mitos. Bien, el martes vamos a ver el mito de Tezcatlipoca y Quetzalcoatl. Vamos a leer un texto de Westheim. Vamos a seguir, obviamente, el esquema de
de Frankovich, pero con este autor que ha trabajado bastante bien el mito, bueno, los mitos aztecas en general. Vamos a ver un poco de este punto, desde el punto de vista de los hermanos enemigos, ¿no? El destructor y por otro lado el constructor. Y bueno, así vamos a ir cerrando y luego veremos la teogonía. Bien, les agradezco mucho haber estado acá. Les deseo un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Nos vemos el día martes. Les prometo, este fin de semana sí o sí voy a darme tiempo para revisar los controles de lectura. Vayan revisando la teogonía. Les voy a pasar, por favor, la teogonía. Bueno, ya está en el texto. Les voy a pasar hasta qué parte. Les voy a pedir que lean para el siguiente control de lectura. Bien, todavía vamos a estar con el mito azteca el martes. Yo creo que vamos a cerrar con los hermanos Ayar el jueves. Así que el examen, bueno, el control de lectura va a ser el subsiguiente martes, ¿no? De todos modos, les pido vayan revisando el texto de Hesiodo. Bien, que les vaya muy bien. Nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.